Capítulo número 6, IP Routing Essential. Como siempre, los acompaña en esta ocasión su instructor Gerardo Reyes. Comencemos. Recuérdense que esta serie de videos son una especie de brief, de resumen de los capítulos para que sepamos qué es lo que está contenido en él. Y después, la ampliación del curso va a estar en manos, en parte muy importante, de la responsabilidad que usted tenga de leer el material, bien sea haciendo las prácticas de NetaCAD o haciendo las prácticas que les hayamos sugerido, leyendo el libro que ahora está muy asociado con el contenido del curso en general. Así que esa es la idea. Routing Protocol Overview, bueno, básicamente recordemos la responsabilidad que tiene o el protagonismo que tiene los dispositivos de red en la decisión de reenviar paquetes y que básicamente esto lo pueden hacer usando enrutamiento estático o lo podemos usar con enrutamiento dinámico. Y cuando hablamos específicamente de enrutamiento dinámico, pues bueno, aquí hacen gala protocolos como RIP, como EIGRP, OSPF, ISIS y BGP. Dentro de estas grandes familias, recordemos que tenemos las famosas diferenciaciones o clasificaciones, y una de ellas es la famosa clasificación de los protocolos vector distancia, donde esta palabra distancia hace referencia a una métrica. Generalmente en este protocolo o en esta familia de protocolos resalta la muy conocida conteo de saltos, aunque no es la única, ¿no? Porque el otro amigo también hace gala de la referencia de distancia con respecto al costo, al bandwidth y al retraso. Y vector es la interfaz por donde alcanzamos esa red, que generalmente en esta familia de protocolos es el router que tenemos conectado directamente en líneas generales. Cada protocolo tiene su propio algoritmo, que es lo que hace funcionar el protocolo en sí mismo. Es lo que le hace saber al dispositivo cómo tomar la decisión de qué rutas se instalan en la tabla. Por ejemplo, en el caso de RIP, pues, tenemos a Bellman for, como lo indica abajo de la lámina, y así cada uno tendrá su propio motor para funcionar. Los protocolos de vector distancia extendidos, digamos, aquí siempre entramos en un debate de la funcionalidad que tiene EIGRP dentro de las clasificaciones. Se le connota como un protocolo híbrido, en este caso, como pueden ver aquí, un protocolo de vector distancia extendido o ampliado. Bueno, tiene varias consideraciones, ¿no? Pero lo importante, sí o sí, es que pertenece a la familia de protocolos vector distancia, ¿sí? Aunque tenga atributos de otras familias de protocolos, seguirá siendo de esta o cae dentro de esta clasificación. Como ya sabemos, bueno, EIGRP tiene un algoritmo diferente del de RIP, en este caso será Dual o Diffuse Update Algorithm, y la idea es que, bueno, en teoría ofrecen muchas más ventajas que RIP, por ejemplo. Aunque no sea el protocolo mayormente usado, por más que estemos viendo una certificación de Cisco y durante las certificaciones anteriores se le hizo mucho énfasis, el que durante mucho tiempo haya sido un protocolo propietario hace que su uso sea no el más común. El que sí puede ser mucho más común será OSPF. Aunque bueno, como siempre, el que no sea común no significa que no se use. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un montón de parámetros, como por ejemplo, bueno, cada protocolo tiene su particularidad de cómo se relaciona con los otros routers. En este caso, por ejemplo, el intercambio de mensajes hello, el intercambio de información como eh, el ancho de banda de los enlaces, una serie de información que se intercambia, la capacidad que tiene propia EIGRP de hacer balanceo de carga de diferente costo o de igual costo. Los protocolos de estado de enlace, aquí destaca principalmente OSPF y ISIS. Básicamente su principal característica es que recopila información de las interfaces y las interfaces tienen ahora atributos particulares. Esas cualidades que tienen esos atributos se transmiten en un mensajito que se llama LSA. Los routers reciben esa colección de LSA y ejecutan un algoritmo, específicamente el Shortest Path First, y eso da como resultado un árbol de la topología. Es decir, que estos protocolos tienen visión topológica. El otro son los algoritmos de path vector. Vean que es muy diferente path vector que vector distance. Son dos cosas diferentes. Y lo positivo para hacer esto más fácil es que el único protocolo que por ahora tenemos para esta familia es BGP, que como también sabemos es el protocolo que
básicamente mueve el mundo de Internet. ¿Cómo se selecciona la ruta? Bueno, la selección de ruta va generalmente por la longitud del prefijo. También tenemos otras características como la distancia administrativa o las métricas, ¿sí? En cuanto a la longitud del prefijo, bueno, recordemos que a mayor similitud o a mayor cantidad de bits que tomemos en cuenta, pues bueno, hay una mayor preferencia de esa ruta. La distancia administrativa es ese valor que a menor valor, mayor preferencia. Es decir, que por ejemplo, un router va a preferir siempre instalar en su enrutamiento las rutas directamente conectadas que tienen distancia administrativa 0. Pero todas estas distancias, a excepción de las rutas directamente conectadas, se pueden modificar. Ciertamente, hay que aprenderse como forma básica los valores por defecto de cada uno de los protocolos y sus distintas distancias administrativas. Ahí tienen un ejemplo. Por ejemplo, ahí está una ruta, la misma 10330, con origen varios protocolos. Bueno, el router va a instalar la que provenga de IGRP. ¿Por qué? Porque tiene la menor distancia administrativa. Así de fácil. Las métricas van a ser un factor importante para poder permitir cosas como esta, como el balanceo de carga. Ahí tienen debajo un recuadro de R1 de la salida Show per Route que nos mostraría cómo se observa una ruta que está siendo balanceada, ¿sí? Entre dos distintas interfaces. Generalmente a producto de que tengan la misma métrica. Vean que ahí entre corchetes tienen el valor 110/30, 110 es la distancia administrativa de este protocolo, en este caso OSPF, y 30, el costo, es el mismo en los dos. Por tal motivo se hace balanceo del mismo costo, porque vale lo mismo. Pero protocolos como EIGRP, aquí tenemos un ejemplo, nos mostraría el mismo balanceo de carga, pero cuando esa métrica es diferente. Es decir, balanceo de carga de diferente costo. La otra alternativa, como ya sabemos, también pueden ser las rutas estáticas, que también dentro de la familia de las rutas estáticas hay diferentes formas de hacerla. Por ejemplo, cuando tenemos esta situación, router conectados en topologías, por ejemplo, punto a punto, generalmente le indicamos a la ruta estática que el siguiente salto es la interfaz de salida del propio router. Si hacemos un comando como el que está en el ejemplo, show per route, red de destino, máscara e interfaz de salida del router propio donde estamos haciendo la configuración. Eso aplicaría en nuestra topología punto a punto. Pero eso no significa que podamos hacerla de otras maneras. Por ejemplo, pudiéramos hacer el comando hyperroute tal cual, red destino, máscara y siguiente salto, IP, el siguiente salto, el famoso next hop. La única diferencia es que esto haría esto de la búsqueda recursiva. ¿Por qué? Porque ahora el router tiene que identificar, bueno, porque interfaz tiene que mandar ese paquete. Aunque parezca algo obvio, ese pequeño proceso adicional se tienen que ejecutar. Ciertamente vean que esta topología es muy similar a la anterior, pero bueno, siempre que tengamos redes donde la posibilidad de alcanzar al destino tenga que atravesar una red multiacceso, se recomienda colocar la IP del siguiente salto. La otra alternativa es colocar una ruta completamente identificada, es decir, incluir los dos parámetros anteriores, interfaz de salida y IP del siguiente salto. Ruta estática flotante es básicamente colocar la misma ruta que conocemos, pero al final le colocamos un valor que va a hacer referencia a la distancia administrativa. Recuerden que la distancia administrativa por defecto de la ruta estática, lo vimos en el cuadro antes, lo tiene 1 por defecto, ¿sí? Pero si nosotros modificamos ese valor, pudiéramos crear lo que se conoce una ruta estática flotante. Siempre vamos a colocar un valor mayor al del protocolo que estemos usando en ese momento. Si estamos usando siempre rutas estáticas, bueno, podemos crear, por ejemplo, en este caso han colocado una ruta estática valor 10. Si la ruta que está por defecto en valor 1 deja de funcionar, entonces, bueno, toma, digamos, la posta, toma el relevo esta nueva ruta con valor 10. ¿Sí? Porque recuerden que en la tabla de rutamiento no se instalan todas las rutas que usted crea, se instalan las mejores. Y eso se basa, por supuesto, en lo que ya hemos hablado antes, la distancia administrativa. Si yo creo una ruta con una mayor distancia administrativa, esta no se instala, pero estará disponible en caso que las que ya hemos creado con distancias administrativas menores dejen de funcionar, que el destino no se alcance, por ejemplo, o que la interfaz donde está hace servicio deje de funcionar. O incluso podemos combinarla con los protocolos de enrutamiento. Por ejemplo, que estemos usando un protocolo de enrutamiento al estilo RIP,
que tiene distancia administrativa 120, bueno, yo puedo crear una ruta estática con distancia administrativa 121. Ese único valor de diferencia hace que la ruta estática no se instale, pero en el caso que RIP deje de funcionar, bueno, se instalará a continuación nuestra ruta estática. Ese es el famoso criterio de la ruta estática flotante. También tenemos rutas que apuntan hacia destinos null. Es decir, cuando queremos crear, por ejemplo, algo que se llama los famosos black hole, ¿sí? Estas interfaces basureros lo que van a hacer es redireccionar tráfico que no va hacia nuestra red a un basurero. Esto es interesante porque cuando estamos siendo víctimas de ataque o, bueno, sencillamente queremos prevenir el ataque, creamos rutas que apunten a destinos que no pertenecen de nuestra red, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en el ejemplo que tienen en el diagrama, vean que ahí está la red 172.16.00/20, o sea, el tráfico va con destino ese sector, pero realmente mi red interna solamente tiene la 172.16.20 y la 172.16.30. Cualquier otra red distinta a estas dos, bueno, y la 1.0 también, cualquier red distinta, cualquier destino distinto a las tres redes que están dentro de mi organización deberían ser dropeadas, no deberían poder ni siquiera entrar a nuestra red. Entonces nosotros podemos crear una ruta que apunte a un basurero para todas las demás redes que no sean las que verdaderamente están creadas en mi organización, al estilo como está acá en el ejemplo. Ven que ahí colocaron un 172.16.00 con destino un null 0. ¿Sí? Fácil. Con el enrutamiento estático IPv6 se cumple exactamente los mismos pasos que vimos antes, con la diferencia que obviamente aquí tenemos la palabra IPv6 como comando, las direcciones obviamente tienen otro formato, pero siguen siendo el mismo principio, ¿no? Pasando a otro tema del enrutamiento, tenemos las famosas VRF o Virtual Routing and Forwarding, que es una manera muy simpática de poder crear dentro de un router distintas tablas de enrutamiento para hacer que el tráfico entre ellas sea independiente. Aunque si bien podemos combinar tráfico de una VRF hacia otra, es la capacidad genial de poder crear en nuestro router y conectar a él distintos clientes, por ejemplo, y que cada cliente tenga su tabla de enrutamiento independiente de la otra. Vean en la gráfica, por defecto tenemos una Global Routing Table, lo normal, lo que hemos hecho hasta ahora, pero bueno, podemos crear más de una, y la forma sencilla de hacerlo es crearle nombres distintas a estas tablas y asignarle puertos independientes a esas tablas. Con hacer eso, ya tenemos la capacidad de poder crear en nuestro router distintas tablas. Aquí, por ejemplo, están colocando una VRF que se llama Management. Vean que ahí en la tabla del cuadro derecho inferior tienen un ejemplo. El comando para crear una VRF es simplemente escribir VRF definition y le colocamos un nombre. A continuación le decimos con qué address family va a trabajar, es decir, en este caso con qué protocolo va a trabajar. Y a continuación vamos a asociar interfaces físicas del equipo a esas VRF. Por ejemplo, con el comando VRF forwarding y el nombre de la VRF que creamos. Ahora esas interfaces están asociadas a esa VRF en particular. Y el tráfico que surca solamente va a transitar por las interfaces que pertenezcan a la misma VRF. Si no pertenece a ninguna VRF, entonces forma parte de la Global Routing Table. ¿Sí? Temas importantes para el examen que provienen de este capítulo, bueno, diferenciación de protocolos de algoritmos y sus diferentes clasificaciones, si son de vector distancia, si son de estado de enlace, si son de path vector, ¿sí? Cómo se toman las decisiones para instalar tablas o rutas de la tabla de enrutamiento, que es este tema de la distancia administrativa, ¿verdad? Cómo se crea una ruta estática flotante, cómo se crea una ruta estática completamente identificada, ¿sí? Y así culmina este capítulo, así que esperamos que sea de su agrado, que les haya sido útil y que usted pueda ampliar todos los detalles viendo clase con nosotros, ampliando con otras fuentes de información, pero lo importante es que estudie y se prepare para su examen de certificación. Nos vemos en el próximo capítulo de esta genial certificación CCNP Encore Exam. Hasta la próxima.